Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones de las bolsas bursátiles y vamos a anunciar primero antes, y es que Outcrop Silver and Gold Corporation participó en la apertura del mercado de la Bolsa de Valores de Toronto tras su graduación desde el segmento TSX del Venture Exchange, y pues la ceremonia estuvieron presentes el presidente, el director ejecutivo de la compañía, junto con su equipo directivo y representantes de la bolsa. Outcrop Silver es una empresa de exploración enfocada en el desarrollo del proyecto de plata Santa Ana, ubicado en el departamento del Tolima, en Colombia. El proyecto abarca más de 27.697 hectáreas en el distrito minero de Mariquita y cuenta con más de 60 kilómetros de zonas de vetas mapeadas e interferidas en una región con una historia minera que se remonta al menos desde los 1585. Les cuento entonces que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a revisar cómo le fue a Wall Street en la jornada, que como podemos observar, el Dow Jones tiene un retroceso de más de 400 puntos o un 0,95% en 47.501. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también se suma a esa lista de índices en negativos con una variación negativa del 1,33%, es decir, que bajó más de 90 puntos en 6.740, y por su parte el último de los índices, es decir, el Nasdaq, retrocedió también más de 300 puntos o un 1,59% en 22.387 unidades. Les cuento que las acciones en Wall Street cayeron el viernes y extendieron sus pérdidas semanales en medio del repunte del petróleo y datos de empleo más débiles de lo esperado. El crudo WTI superó los $90 por barril y cerró la semana con un alza del 35%, la mayor desde que comenzó a negociarse el futuro del petróleo en 1983. El repunte se produjo después de que el presidente Donald Trump dijera que no habrá acuerdo para terminar la guerra entre Estados Unidos e Irán sin una rendición incondicional. Analistas advierten que una escalada podría impulsar el crudo hasta los $150 por barril si los productores del Golfo se ven obligados a suspender operaciones. El mercado también se vio presionado por el dato de empleo y el informe de las estadísticas no agrícolas. Cayeron 92.000 puestos en febrero frente al aumento de 126.000 en enero y muy por debajo de los 50.000 empleos esperados por los economistas. La tasa de desempleo subió a 4,4%. Empresas sensibles al costo del combustible volvieron a bajar. Royal Caribbean Group cayó 1,5% tras perder más del 11% en la semana, mientras Caterpillar retrocedió más de 2% según analistas. La combinación de crecimiento más débil y precios energéticos en alza podrían reavivar los temores de estanflación, un escenario de crecimiento lento y alta inflación. En el balance semanal, el Standard & Poor's apunta a una caída superior al 1%, el Dow Jones a un descenso cercano al 3% y el Nasdaq a una bajada de alrededor del 0,5%, en un contexto marcado por la escalada geopolítica y la volatilidad en los mercados de energía. Y en otras noticias, como se los estaba comentando anteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó este viernes que no buscará ningún acuerdo con Irán, el que solo espera una rendición incondicional para poner fin a la guerra iniciada el sábado pasado. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el viernes que no buscará ningún acuerdo con Irán para poner fin a la guerra. En su red Truth Social, el mandatario escribió que no habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional y que después de eso y de la elección de un líder grandioso y aceptable, trabajarán incansablemente para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Remató escribiendo que Irán tendrá un gran futuro.
La publicación tuvo lugar mientras Israel bombardeaba objetivos en Teherán y posiciones de la milicia libanesa Hezbollah en Beirut, y el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth afirmaba que los ataques estadounidenses contra Irán estaban a punto de aumentar drásticamente. Y tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy vemos que tiene un retroceso, o más bien finalizó la jornada en negativo. El MSCI Colcap descendió 0,32%, mientras que el Colir también bajó 0,60%. El MSCI Colcap se ubica en 2.175 unidades, mientras que el Colir también se ubica sobre los 1.400 ya pues en este punto de la jornada, teniendo en cuenta que en sesiones anteriores había avanzado considerablemente, influenciada especialmente por la acción de Ecopetrol, que recordemos ayer finalizó la jornada con un alza superior al 8%. Y así las cosas, los títulos que influyeron dentro de ese comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia fueron el Banco de Bogotá con una caída del 6,89%, Davivienda Group, la vivienda de la acción preferencial, retrocedió 5,31%, Enca también bajó 5% y la vivienda Group de la acción preferencial pues se sumó a esta lista de acciones en negativo con una baja del 4,76%. Por su parte, con concreto, Ecopetrol, Celsia, Nutresa y Grupo Argos fueron 5 de las acciones que tuvieron mayor desempeño en la jornada, siendo con concreto la que lideró la lista con un avance del 2,56%. Y hablando de Ecopetrol, que hoy finalizó la jornada con un avance del 2,32% en un valor de 2.425, les cuento que el ADR avanzó $13,09, su nivel más alto desde el 2022, en medio del repunte del petróleo en los mercados internacionales. En la Bolsa de Valores de Colombia, la acción estaba subiendo en la jornada intradía 4,64% y se cotizaba en 2.480. El movimiento se produce mientras el crudo avanza 6,86% hasta los $91 por barril, impulsado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y por los riesgos por el suministro en el Estrecho de Hormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte global del petróleo. Recordemos que en la sesión anterior Ecopetrol había avanzado más del 8%, así había cerrado la sesión, influido especialmente por esa referencia de petróleo Brent que recordemos es importante para empresas como Ecopetrol y Petrobras. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a la Bolsa de Comercio de Santiago para ver exactamente en qué valor finalizó su índice hoy, que como podemos observar tiene una variación positiva del 0,16% en 10.314, aunque es importante mencionar que en la jornada intradía llegó a bajar considerablemente hasta los 10.138, teniendo en cuenta que en la jornada pasada había alcanzado los 10.400. Ese desvío, digamos, en la gráfica que podemos observar de 10.138 fue lo que le costó pues los 10.400 y finalmente hoy terminó sobre los 10.314. Esta semana no fue muy favorable para el IPSA, teniendo en cuenta que se rige mucho por el comportamiento del mercado internacional, especialmente por lo que últimamente ha pasado con el petróleo en temas de guerras entre Irán y Estados Unidos. Así las cosas, les cuento que entre los títulos que tuvieron mayor descendencia en la Bolsa de Santiago durante la jornada, el primer título en caer es Viña y Concha y Toro con una baja del 2,59%, seguido de Parque Arauco, que también retrocedió 2,39%, Engie Energía Chile bajó 2,15% y Salfa Corp también bajó más del 1%. Por su parte, acciones como por ejemplo Mall Plaza, Empresas CMPC, Banco de Chile y la Sociedad Química Minera tuvieron un avance superior al 1%, Mall Plaza en 2,60%, Empresas CMPC en 1,89% y Banco de Chile en 1,57%. Y en noticias del mercado chileno les cuento que la Comisión para el Mercado Financiero sancionó a MetLife Chile Seguros de Vida con una multa de aproximadamente 100 unidades de fomento, que son aproximadamente $4.100, tras detectar que entre junio del 2022 y junio del 2025 comercializó pólizas a través de agentes de ventas que no estaban inscritos en el registro oficial de intermediarios de seguros.
El regulador también identificó incumplimientos en la contratación de seguros colectivos, no incluir una advertencia obligatoria en 362 propuestas de incorporación. En paralelo, la comisión también aplicó una sanción equivalente a la compañía de seguros de vida Consorcio Nacional de Seguros por comercializar seguros mediante agentes no registrados y corredores con inscripciones canceladas en violación de la ley de seguros y la normativa sobre intermediación. Y ya para finalizar vamos a darle paso a los índices en la Bolsa de Lima que hoy finalizan la jornada en mixto. El general avanza 0,13% y el Select también. El Select en cambio por el contrario desciende 0,06% en la jornada de hoy. Veamos entonces cuáles fueron los movimientos que influyeron su comportamiento dentro de la bolsa en esta jornada. Y el primer título en tener comportamiento negativo a esta altura de la jornada, o más bien al cierre de esta jornada, fue Panoro Minerals con una variación negativa del 4,76%, seguido de Southern Copper Corporation que descendió 3,14% y a una que también bajó 0,60%. Estas son las únicas acciones que registran comportamiento al cierre de la jornada, como podemos observar, solamente fueron 3 las que cayeron en la jornada de hoy. Y en otras noticias, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó la exclusión de las acciones de inversión de Peruar, empresa del grupo minero Glencore, del registro público del mercado de valores y de la Bolsa de Valores de Lima. La decisión responde a una solicitud presentada por la propia compañía y aprobada por unanimidad en la Junta de Accionistas de noviembre del 2025. La salida del mercado queda condicionada a la realización de una oferta pública de compra por exclusión que permite a los inversionistas vender sus acciones antes de que el valor deje de cotizar. Como parte del proceso, la empresa deberá designar una entidad valorizada que determine el precio mínimo de la oferta en cumplimiento de la normativa del mercado de capitales peruano. ¿Por qué ellos decidieron sacar o desenlistar esta acción en la bolsa de valores? Porque Glencore pues ya tiene la mayor participación en Peruar, recordemos que recientemente se compró, y en la asamblea del pasado 25 de noviembre por unanimidad los accionistas eligieron que lo mejor que podían hacer era desvincular esa acción de la bolsa de valores. Por lo tanto, pues ya se va a iniciar ese proceso teniendo en cuenta que la mayor participación pues es de Glencore. Así las cosas, entonces el mercado de NUAM termina la jornada en mixto, Colombia en negativo y pues Chile y Perú en positivo. Colombia también, digamos que ese resultado influenciado por las elecciones que van a haber el próximo domingo, y así las cosas, pues ese es el comportamiento que generalmente tiene la bolsa cuando pasan ese tipo de sucesos próximos a elecciones. Y luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. El IBC, que es el índice bursátil de Caracas, finalizó la jornada con un avance del 0,74% en 6.596 puntos. Por su parte, los otros índices que lo componen también finalizaron la jornada comportamiento positivo. El índice financiero con un alza del 0,67%, mientras que el índice industrial avanzó poco más del 1%, 1,05% específicamente, pero ambos en positivo para el resultado que hoy tiene el IBC. Y en otras noticias, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia general 51 que autoriza a empresas estadounidenses realizar operaciones relacionadas con la exportación y comercialización de oro de Venezuela. La medida permite comprar, transportar y revender el metal, incluso en transacciones que involucren al gobierno venezolano o a la estatal Compañía General de Minería de Venezuela, además de incluir servicios de logística, seguros y transportes asociados al comercio del mineral. La licencia establece que los contratos derivados de estas operaciones deberán regirse bajo las leyes de Estados Unidos y cualquier controversia legal se resolverá en tribunales de ese país. El anuncio se produce en medio de un proceso de flexibilización gradual de las sanciones contra Venezuela y tras reuniones recientes entre autoridades de Washington y Caracas para explorar cooperación en el sector minero.
Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página, el canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad con más información económica y empresarial, pero antes de despedirnos, les cuento que en el mercado de capitales colombianos avanza la participación femenina. Hoy las mujeres representan el 23,1% de las juntas directivas de empresas que cotizan en la bolsa, el 30% de las juntas de las sociedades comisionistas y casi la mitad de los profesionales certificados del sector. Además, el 31% de las comisionistas de bolsa son presididas por mujeres, según cifras de Asobolsa. Y para analizar qué significan estos avances, los desafíos que aún existen y las acciones para fortalecer el liderazgo feminismo en el mercado financiero, los dejamos con Edgar Leighton, quien conversó con Sheni Angélica González, quien es presidente de Asobolsa. Muy buenos días a los televidentes de Primera Página, el canal de los negocios. Me encuentro con Sheni González, ella es la presidenta de Asobolsa, el gremio que agrupa a las comisionistas de bolsa de todo el país. La razón, se avanza en un evento de equidad de género en el mercado de capitales colombiano, y las cifras, Sheni, bienvenida primero que todo a Primera Página, gracias. Dan cuenta de muy interesante, y es la participación de mujeres en juntas directivas ya. Y digo ya porque antes era muy bajito, alcanza el 23,1%. Esto es un informe que usted entregó hace pocos minutos. Cuéntenos más cifras, cómo es esto y cuál es el objetivo y por qué es necesario que haya también como esa equidad. Bueno, efectivamente estamos en un evento de un toque de campana por la equidad de género, y precisamente es un evento de llamado a la acción, y desde el gremio nosotros hemos trabajando en una campaña que se llama Capital de Mujer, que es para visibilizar el liderazgo y el talento femenino en el mercado de capitales. Y dentro del análisis que hemos realizado de cifras, por lo menos en posiciones de liderazgo y decisión estratégica para el mercado de valores, hemos encontrado que en los emisores de valores, efectivamente, como decías ahorita, el 23% corresponde a una participación femenina. Tenemos también cifras de participación en juntas directivas de las sociedades comisionistas de bolsa. Aquí los miembros de junta directiva son 5 por obligación legal, pues por mandato legal. Hay principales y suplentes en algunos casos, y las cifras dan cuenta hoy en día que tenemos participación cercana al 30% femenina. Todavía tenemos algo que hacer, porque si solamente una o dos en algunos casos de 5 participantes son solo mujeres, pues creemos que ahí debe ampliarse ese pero ahí le interrumpo, o te interrumpo un segundo, y es ese logro que están teniendo las mujeres no es por ser mujeres, no, claramente es no. Por su conocimiento, que eso también es importante aclarar. Ahí va aclarar. el punto, y es que, ¿cuál es el tema de que haya más mujeres? Usted no toma decisiones con una sola parte de la información, pues se trata de eso, y es hombres y mujeres pensamos distinto, tenemos visiones distintas, nos complementamos. Entonces, el hecho de que uno quiera tener participación femenina es tener claramente con todas las calidades que se requieren para desempeñar, digamos, las labores que desempeñan todas las mujeres en la sociedad, tener más voces con una mirada distinta, es poder ver la torta completa. Y mire esta cifra que también entregaste hace poco, y es cerca del 49% de los profesionales certificados en el mercado de valores son mujeres. Y esta cifra también está bonita. 31% de las sociedades comisionistas de bolsa están son presididas por mujeres. Pero no por ser mujeres, por su capacidad. Claramente. Y digamos, el tema no es que estén presididas por mujeres o que haya más mujeres por ser mujer, claramente. Perfecto. Es un tema simplemente, como le digo, de poder tener otra visión en la toma de decisiones. Las mujeres tenemos características particularmente en gestión de riesgos, innovación, vemos las cosas de una manera diferente. Entonces, es complementar esas visiones. La esposa lo mira uno rayado, uno tiene que tener cuidado. Entonces, la mujer a veces huele cosas que no se huelen en los negocios. Tenemos una visión distinta. Entonces, y podemos tener dentro de nuestras habilidades complementarias para que las tomas de decisiones en las empresas pues sean mejores, y la estrategia en las decisiones que toman las empresas sean mejores. Y en el mercado de capitales, pues precisamente, ¿cuál es la finalidad? Que sea más diverso, que sea más inclusivo, claramente no por ser mujer, sino por simplemente cumplir unas condiciones profesionales, de calidades personales, de habilidades. Muy bien, además, están creciendo, o sea, las cifras estamos quedados, todavía no llegamos al 50-50. El tema es poder tener la visión completa, es la visión completa, ¿sí? De hombres y mujeres
entrando a tener igualdad de oportunidades. Obviamente hay que tener en cuenta que históricamente, pues, ¿hace cuánto la mujer tiene derecho al voto? ¿Hace cuánto la mujer legalmente tiene derecho a manejar sus recursos, su dinero? Recuerden que en el pasado las mujeres, el dinero era manejado por el hombre en la casa, era el tutor. Entonces, ahí obviamente históricamente pues vamos generando otro tipo de sociedad en la que somos todos, hombres y mujeres, construyendo esto para adelante. Pues, Sheni González, presidenta de Asobolsa, muchas gracias por estar en Primera Con Televisión. mucho gusto. Y muchas gracias a ustedes, los televidentes, pero ojo, yo insisto con estas cifras interesantes que nos entregó Sheni, y es 23,1% de mujeres en juntas directivas. De emisores de valores. De emisores de valores, 30% casi. Cerca de 49% de profesionales certificados son mujeres. 31% de las comisionistas de bolsa presididas por mujeres. Sheni, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a los televidentes de Primera Página Televisión. Celebró un evento de equidad y se tocó la campana. Cifras bastante interesantes. Cerca del 30% de las firmas comisionistas de bolsa de Colombia son presididas por mujeres, pero según nos comentó Asobolsa, pero cuéntenos por qué la Bolsa de Valores organizó este evento, cuál es el objetivo y cuáles son las nuevas metas en este tema de equidad. Bueno, este es un evento que hace parte de una iniciativa de la Federación Mundial de Bolsas que busca crear conciencia sobre todos los retos que todavía tenemos en los temas de equidad de género. En general, las mujeres no han sido tan activas en el mundo de las inversiones como pudieran ser, como su conocimiento y sus capacidades dan para que tuvieran ese rol mucho más activo. Entonces, esto es como un llamado de atención a todos los actores de las posibilidades que todavía tenemos como mercado para una participación mucho más activa de las mujeres en el mercado de capitales y en el mundo de las inversiones. Usted dio unas cifras muy interesantes, pero las de TRI. Las de TRI, eso es TRI. ¿Cómo es ese tema? 240.000 inversionistas, 214.000 inversionistas mujeres, pero están inscritas, pero no todas operan. Entonces, sí, cuénteme ese avance y cuál es el objetivo. Exacto. Hay una plataforma de inversión en bolsa que se llama TRI, que es una firma que ha crecido muchísimo en los últimos años, y ellos tienen el siguiente indicador: tienen registradas 214.000 mujeres. Es decir, hay 214.000 mujeres que claramente tienen la intención de operar, de participar, de estar en el mundo de las inversiones. Eso es un muy buen resultado. Pero lo que es muy llamativo es que de ellas solo el 27% efectivamente ha hecho inversiones. Entonces, estamos en el punto donde hubo el interés claramente manifestado por la decisión de registrarse, de seguramente hacer seguimiento a las inversiones, pero solo 1 de cada 4 efectivamente invierte. Ese es uno de los llamados que estamos haciendo. Tenemos que pasar de la inclusión entendida a la acción, a que realmente las mujeres entren a tener una participación más activa en el mundo de las inversiones. Bueno, pues es Andrés Restrepo en este toque de campana donde se muestra un crecimiento en la intención de la mujer de ingresar al mercado público de valores. Andrés, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a los televidentes de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.